Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Hoy vamos a platicar con Patricio Miguel González Huerta. Él es coordinador de grupos de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el cáncer. Hay programas específicos, programas especiales de atención integral y acompañamiento, por supuesto, al paciente con cáncer colorectal metastásico. Y es lo que Patricio Miguel González Huerta esta tarde pues va a platicar con nosotros. De la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, platicamos con él. ¿Cómo está, Patricio? Gracias por esta entrevista. Buen día. Buen día, Joel. Pues muy agradecido a ustedes, a usted, al programa, a Su Salud y a todas las personas que nos hacen favor de invitarnos y participar y enterarse sobre todo de situaciones tan importantes como es el cáncer. Correcto. Muchas gracias a ti, Patricio. Bueno, en México el cáncer colorectal es una patología que crece exponencialmente. Según cifras de Globocan, en el 2020 se contabilizaron alrededor de 14.912 casos nuevos, ocupando el tercer lugar en la incidencia, pues, de esta enfermedad. Sin embargo, bueno, hay un programa especial, que es lo que nos vas a platicar, Patricio, programas en atención, pues, integral y acompañamiento a pacientes con cáncer colorectal metastásico. ¿En qué consisten estos programas? Así es, Joel. Fíjate, desde el año 2015 empezamos a trabajar en este proyecto de integrar a los pacientes con cáncer colorectal metastásico a un programa que llevamos a cabo en función de que vimos las necesidades que tenía un paciente con esta patología, cáncer colorectal, cáncer de colon o recto en etapa metastásica, porque sabíamos que los pacientes que tenían este diagnóstico tenían que recorrer grandes distancias para acudir a los hospitales donde podían recibir la atención. O sea, el programa consiste entonces en acercar al paciente a sus centros de atención, dependiendo, ¿esto fuera en cualquier parte de la República? Es decir, en cualquier rincón de la República Mexicana. Así es. Sí, afortunadamente este es un programa que es muy versátil. Los pacientes que tienen esta patología, normalmente no hay hospitales o muy pocos tienen hospitales que les queden cercanos a sus zonas de residencia. El hospital que atiende esta patología es un hospital que debe de tener una acreditación para que el paciente pueda tener acceso a los tratamientos y la atención gratuita. El cáncer de colon y recto es una patología que está cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Entonces, la mayoría de los pacientes que requieren esta atención tienen que recorrer grandes distancias para llegar a estos pocos hospitales que hay en el país que cuentan con esta acreditación y donde tienen la oportunidad, sobre todo, de recibir la gratuidad para su atención. Entonces, el programa consiste en acercar al paciente a los centros de atención especializada y les cubren traslados, hospedajes y cosas por el estilo. Así es, así es. Sabemos que una de las principales barreras para que una persona pueda tener o lograr una buena atención es que no cuenta a veces, si a veces no tiene los recursos para alimentación, menos podrá tener para recorrer 12 o 14 horas de distancia y el costo que en traslados esto representa. Entonces, el principal objetivo, como tú bien lo mencionas, es que apoyamos a los pacientes con el recurso económico para que haga el pago de todos los gastos que representa el traslado, desde que sale de su casa hasta que regresa de nuevo después de regresar de su atención y tratamiento. En algunos casos, según lo requiera el paciente, les damos también apoyo económico para alimentos o para estancia en los albergues que están cerca de los hospitales donde son atendidos. Pues nuestro reconocimiento, Patricio, al esfuerzo de la Asociación Mexicana contra el Cáncer. Y bueno, que durante 6 años han logrado ofrecer la atención hoy en día ya están llegando a 1,000 aproximadamente al año. 1,000 pacientes por ahí. En estos 6 años hemos logrado apoyar a 114 pacientes. Correcto. Estos pacientes son de los que más, el paciente con cáncer en etapa metastásica es el que más sufre y el que más requiere atención porque requiere aparte de una atención especializada, aparte de eso, todos los problemas que ya el cáncer le ocasionó, pues requiere mucho apoyo y normalmente son personas que ya se encuentran en la total desprotección económica. Es por eso que llevamos a cabo este importante programa. Fíjate que lo que vive el paciente en esta etapa, como te digo, es muy complicado,
pero cuando llega a estos hospitales donde ellos cuentan con la protección de gastos catastróficos, pueden recibir medicamentos de muy alta especialidad y eso es lo que les ayuda a poder lograr una mayor sobrevida e incluso mejorar completamente toda su calidad, la calidad de vida que pues desafortunadamente por el cáncer se les va complicando. Pues es medicina personalizada entonces lo que se les ofrece con una serie de estudios específicos de actualidad y por supuesto los tratamientos para el paciente que sufre de cáncer metastásico, cáncer de colorectal metastásico. Así es, afortunadamente en México para esta patología existen muy buenos medicamentos, pero sobre todo los médicos cuentan con una buena batería de estudios para saber cuáles son los medicamentos y los medicamentos, quimioterapia, radioterapia o tratamientos en específico que debe de recibir cada paciente. Esto es algo muy importante porque normalmente las personas desconocen este tipo de protecciones con las que cuentan. Es por eso que es tan importante entrar a espacios como este para que los pacientes sepan que aún cuando no cuentan con un tipo de seguridad social en específico, sobre todo aquellos que ahorita están en el INSABI, puedan conocer que aún dentro de las dificultades que el cáncer representa, siempre tienen alguna opción para recibir tratamientos. Esto es lo que sucede en específico con los pacientes de cáncer de colon y recto en etapa metastásica. Hay alianzas que ustedes han logrado hacer durante estos 6 años con centros importantes, hospitales y con algunas otras instituciones. Así es, fíjate, para la atención al paciente con cáncer de colon y recto, normalmente para que reciban ellos la gratuidad deben estar inscritos, antes era el Seguro Popular, hoy al INSABI, pero deben de acudir a los hospitales acreditados. Para que un paciente llegue a un hospital acreditado, normalmente tiene que ser referido ya sea por un hospital de primer nivel o un hospital de segundo nivel no acreditado y ellos hacen la referencia para que pueda llegar al hospital donde al estar acreditado va a recibir la gratuidad de la atención. Esto es muy importante porque se desconoce mucho sobre estos trámites. Cuando un paciente debe de llegar a un hospital y ser referido al hospital donde sí va a recibir la atención, el tratamiento de manera gratuita y oportuna como él lo requiere. Sobre todo por los altos costos que representa un cáncer como este. Correcto, entonces, para repetir y que nuestra audiencia esté pues bien enterada, ¿qué se requiere para integrar o para aprovechar los beneficios de este programa que tiene la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer? Primero, pues tener el diagnóstico de cáncer y colon y recto en etapa metastásica, estar dentro de un hospital acreditado, pedirle al médico de este hospital o al área de trabajo social que lo contacte con nosotros y ya después todo es muy sencillo. Para nosotros solamente es estar en contacto con el paciente y ya en adelante les vamos a estar dando atención durante todo el tiempo que lo requiera. Fíjate, te comento que en estos casi 6 años, hemos dado casi 6,000 apoyos a los pacientes. Durante el último año, los pacientes de este programa, que en este momento son 44 pacientes, han recibido casi 1,000 apoyos para sus citas de tratamiento cada vez que requieren acudir al hospital. Dentro de los hospitales en los que estamos apoyando pacientes, por ejemplo, se encuentra el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el de Oaxaca y el de Tapachula, Chiapas. Asimismo, también damos apoyo a pacientes del Hospital General de México, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital General del Sur del Puebla, del Instituto Sinaloense de Cancerología y del Centro Estatal de Oncología de Campeche. Estos son hospitales que sí tienen acreditación. Muchos de otros hospitales en los que tenemos alianza y que refieren a pacientes son hospitales que al no tener acreditación, pues tienen que hacer la referencia del paciente, como el Hospital Central de San Luis Potosí o el Hospital Estatal de Oncología de Querétaro
y algunos de este tipo que al no tener la acreditación, pues lo mejor que pueden hacer para que un paciente pueda ser atendido es referirlo a estos que te mencioné primero. En Guadalajara también están los hospitales, el Hospital General de Guadalajara, y no tengo aquí el dato al momento del otro hospital que sí da la atención. Sin embargo, son dos hospitales que ya están acreditados y con los que en poco tiempo vamos a estar en contacto con ellos también para poder presentarles nuestro programa, y ojalá que con esta información que tú estás dando podamos también apoyar a pacientes de la zona de Occidente, que es una de las zonas en las que no hemos podido hacer la implementación de nuestro programa. Muy bien, Patricio. Pues enhorabuena, gracias por este esfuerzo, por la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC, en este programa que ya durante 6 años han logrado apoyar este número de pacientes. En todos los aspectos se les apoya: traslados, alimentación, los análisis, los estudios, el tratamiento y tratamientos de actualidad, por supuesto, en donde ustedes pues han hecho este gran esfuerzo. Patricio Miguel González Huerta. Sí, adelante, Patricio. Joel, sí, te comento, ya tenemos dentro de los hospitales a los que vamos a llegar próximamente, el Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología. Nos vamos a poner en contacto con ellos para que podamos también implementar lo más pronto posible este programa. Y déjame aprovechar estos segundos para pedirles a todas las personas que tengan esta patología y que se quieran enterar más sobre este programa, entren a la página www.amlcc.org. Ahí van a encontrar también un link para encontrar la revista digital que estamos poniendo en conocimiento de toda nuestra audiencia, para que conozcan todo sobre este programa, cómo funciona, los datos específicos, el número de pacientes que hemos apoyado y en sí sobre todas las generalidades de este proyecto tan importante en beneficio para los pacientes que realmente más sufren de cáncer en este país. Correcto. Entonces, en este mismo link, el público en general puede ponerse en contacto con ustedes. Así es, ahí va a encontrar los datos de contacto, tanto míos como de la asociación, y solamente que con eso será suficiente. Nosotros nos ponemos en contacto inmediatamente con ellos y a la brevedad posible estaremos apoyándolos si es que se encuentran dentro de estas condiciones de patología, cáncer de colon o recto en etapa metastásica. Rápidamente, Patricio, una fotografía de la enfermedad, cómo se empieza, cómo se manifiesta y quiénes debemos tener sospecha de esto. Claro está en que el especialista es el que nos indicará, y el estudio, los análisis y todo ¿cómo se dice? El screening es importante para determinarlo, pero a grosso modo, ¿cuál sería esa imagen? Como lo mencionaste, Joel, al inicio, el que sea uno de los cánceres que más diagnósticos hay en México, con más de 14,900, indica que es un cáncer que requiere atención. ¿Cuáles son las situaciones que debe de estar atento una persona? Sobre todo cuando hay sangre en heces, cuando tienen de manera constante problemas gástricos, cuando hay una colitis o gastritis que no se llega a curar, cuando el tamaño de las heces disminuye en su grosor, también son factores que las personas deben de estar atendiendo. Las enfermedades inflamatorias son otros de los síntomas que mencionan o que pueden ser síntomas para que el paciente deba de acudir a pedir atención médica. Y sobre todo, cuando acuden a un médico y si los tratamientos que le dan no funcionan en un plazo corto, pues deben de acudir ya a un especialista. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es diagnosticado en etapas tardías porque no hay un diagnóstico oportuno, pero también es por el desconocimiento de las personas. Y además también agrego que por favor las personas en México nos cuidemos mucho en los factores de riesgo que son más importantes también, como el consumo de alcohol, la obesidad, los hábitos inadecuados de vida. Necesitamos cambiar la conciencia de la población. Pues este es el programa de atención integral y apoyo a pacientes con cáncer colorectal metastásico. Y bueno, te quiero agradecer
Patricio Miguel González Huerta, coordinador de grupos de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, hace pues por esta información al público, al auditorio de A Su Salud. Muchísimas gracias, Patricio. Ustedes, Joel, a su salud también. Por favor, apóyennos y apoyen a los pacientes con cáncer en México. Muchísimas gracias.